Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy es martes, hoy es Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en Facebook y para mí es un gusto poder saludarles a través de estas transmisiones que tenemos en esta red social para conversar con todos ustedes y poner un tema sobre la mesa que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Siempre es un gusto saludarles, siempre es un honor poder estar aquí y servirles. Bueno, hoy en particular está lloviendo durante la transmisión. Hace 8 días llovió antes de la transmisión y nos dejó tener una transmisión tranquila, sin interrupciones, sin fallas de luz, ni tampoco fallas de internet. Pero resulta que ahorita está lloviendo. Esperemos, primeramente Dios, se calme un poco la lluvia, no se vaya la luz, no se interrumpa la transmisión del internet y nos permita tener esta transmisión largo y continuo hasta que terminemos y esperemos que la palabra del día de hoy bendiga mucho tu vida. Empezamos una serie de enseñanzas acerca de amar al mundo. Y como lo dije desde el principio, es un tema muy extenso que no se puede abarcar solo en una conversación de una noche, ni tampoco podríamos hablar todo lo que tendríamos que hablar, porque podríamos solamente decirte lo que normalmente se dice en las congregaciones es no ames al mundo, no te vuelvas al mundo, sal del mundo, no tengas comunión con las cosas del mundo, ni ames lo que hay en el mundo, ni las cosas del mundo. Podríamos hablarte de dejar el mundo atrás y que solamente puedas tú confiar en que esta palabra que te damos de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo sería suficiente para que tú tomes la decisión de salir del mundo, de dejar el mundo y poder encontrar en el Señor la guía hacia una vida buena, plena, completa y eterna. Así es que podríamos dejar solo eso, podríamos dejar solamente el hecho de decirte no, no participes de las cosas del mundo. Eres cristiano, vas a una iglesia, recibiste a Cristo en tu corazón, no tengas comunión con el mundo ni haga las cosas que el mundo hace. No hay ninguna comunión entre los hijos de Dios y el mundo, entre el reino de los cielos y el mundo, la luz y las tinieblas. Así es que tendría que ser suficiente ese argumento para hacer caso, pero partimos del texto del apóstol Juan, de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Eso fue el principio de este mensaje o el origen de este mensaje, el poder entender lo que el apóstol Juan le dice a los hermanos, a los creyentes, a los que ya han decidido seguir a Jesús. Como lo dije desde el principio, quienes no siguen a Jesús o quienes no creen en Dios o quienes no creen en Jesús y en la palabra de Dios, pues, ¿por qué ¿por qué tendrían ellos que dejar el mundo y las cosas que hay en el mundo? Si están acostumbrados a ello, el estilo de vida, la forma de vivir, las decisiones que toman, están enmarcadas a las circunstancias del mundo. Entonces, decirle a ellos o el apóstol Juan, decirle a ellos, hermanos, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, sería absurdo. Así es que la carta va dirigida a los creyentes y estas palabras en particular van dirigidas a aquellos que hemos decidido creer en Jesús. Y si fuera suficiente el hecho de decirte no ames al mundo, ni vuelvas al mundo, ni permanezcas en el mundo, si esas palabras fueran suficientes, entonces Juan no tendría que recordarnos a través de esta carta, decirnos a los creyentes, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, pero como es necesario hacer énfasis en no volver al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni amar las cosas del mundo, ni al mundo mismo, entonces es importante que pongamos de manera objetiva, no subjetiva, no solamente la apreciación del cristiano, no es solamente lo que dice el pastor o por qué el pastor quiere que no ame al mundo o haga las cosas del mundo. Es muy religioso, o es muy fanático, o es muy legalista. Tenemos que ser libres, la gracia está sobre nosotros. Y entonces solamente dar la palabra de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo sería podría ser suficiente, pero no lo es, porque todavía en nuestro corazón tenemos esas pequeñas raíces de la naturaleza pecaminosa que tuvimos en el pasado y todavía tratan de congeniar y negociar con las cosas del mundo, tratar de aceptar
lo que el mundo ofrece, lo que el mundo nos da, para poder justificar nuestras acciones o poder justificar lo que nosotros hacemos y practicamos cotidianamente. Así es que en muchas ocasiones tratamos de justificarnos que hacemos tales cosas porque no es malo, porque no está malo, porque sería malo o porque hay que ser tan religiosos en ciertas algunas cosas. La verdad es que no se trata de ser religiosos, sino se trata de comprender de manera objetiva, es decir, con argumentos, con conocimiento, con la información que tenemos de la palabra de Dios principalmente, pero también entendiendo las circunstancias que hoy vivimos y lo que hoy pasa en nuestras vidas para que podamos nosotros sobreponernos a este mundo. El Señor Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero también dijo que no fuéramos movidos de este mundo, que íbamos a estar en este mundo y que en medio de este mundo tendríamos aflicción. Así es que para entender esto, para poder ser objetivos, no solamente subjetivos, no es mi opinión, no es solamente abordar tus emociones y tratar de convencer tus emociones para que hagas lo que la Biblia dice. Realmente cuando nosotros venimos al Señor hay un despertar en nuestro entendimiento porque eso es lo que sucede, despierta nuestro entendimiento y entonces empezamos a reflexionar, a analizar, a cuestionar y es necesario poder hacer un análisis de lo que aprendemos o de lo que enseñamos, que escudriñemos, decía el apóstol Pablo. Escudriñalo todo, tendríamos que escudriñar la palabra de Dios para no quedarnos con una idea subjetiva de un mensaje, de una enseñanza que solamente aborda nuestras emociones o que habla nuestras emociones tratando de convencernos emocionalmente de ciertas cosas, ya sea por miedo al infierno, por miedo al castigo de Dios, porque te van a caer todas las maldiciones o las 10 plagas de Egipto y entonces emocionalmente escuchas y atiendes la palabra de Dios, pero porque tienes temor, porque hay inseguridades, porque hay incertidumbres en tus emociones, y entonces te dejas llevar por la enseñanza del predicador. Lo que pretendemos aquí en la comunidad Manto Nuevo es que tu pensamiento sea objetivo, que te vayas a las evidencias, que tengas los fundamentos, que tengas los argumentos del saber del el por qué tienes que tomar ciertas decisiones o conducirte de cierta manera en base a lo que predicamos, en base a lo que enseñamos. No se trata solamente de emocionarte, de decirte, hermano, vienen cosas maravillosas, hermano, gócese porque el Señor está con nosotros. No se trata de emocionarte nada más y de hacer que tus emociones exploten en una fuerza impresionante de alegría o de algarabía, porque la palabra de Dios te llega y te sacude y te conmueve y te mueve por medio de las emociones, sino lo que pretendemos es que tengas un entendimiento de la palabra, que sepas por qué se hace y que no dependas de mí como pastor, como predicador, para que cada 8 días vengas a oír una palabra que te anime y entonces yo sea tu muleta para poder sobrellevar el mundo y tratar de sobreponerte a las circunstancias, apoyándote en esa inyección de adrenalina o esa inyección de emociones que te doy cada 8 días. No es esa la intención en la comunidad Manto Nuevo. La comunidad Manto Nuevo queremos que pienses, que analices, que revises la palabra, que tenga fundamento la enseñanza en la palabra de Dios para que puedas ir a un paso más adelante de las emociones. Y que sin importar cuáles sean las circunstancias y sin importar cuáles sean las emociones que tenemos en este momento o en el momento que venga o en un futuro inmediato o en un futuro lejano, cualquiera que sean las emociones o las circunstancias que enfrentemos, tengamos convicciones sólidas, convicciones que están fundamentadas en la palabra de Dios y que nos permiten ir hacia adelante a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación. Entonces eso no se genera a través de las emociones, no se genera a través de inyectarte cada 8 días una inyección de adrenalina, una inyección de emociones, una inyección de júbilo para que te dure 8 días y de aquí a 8 días que nos volvamos a ver o el próximo domingo en la reunión de la comunidad ahí en el templo te vuelvas a inyectar otra vez de esas emociones. No, queremos que reflexiones, que analices, que pienses y que cada vez que te sientes a escuchar o que te tomes el tiempo de oír lo que tenemos que enseñar en esta comunidad, reflexiones al respecto, lo pongas en un análisis claro, en un análisis con fundamento en la palabra de Dios, que revises tu Biblia, que revises la palabra, que tomes nota, que vuelvas a oír el mensaje y pienses y analices esta palabra a dónde me lleva, a qué me está desafiando el Señor.
¿Qué es lo que tengo que decidir a partir de este mensaje? ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi corazón respecto a lo que estoy escuchando para que mi vida sea mejor cada día y yo sea más de acuerdo a la imagen de Cristo conforme a su medida y su tamaño, para que yo sea un imitador de Él? Así es que ese es el propósito de estas enseñanzas. Y empezamos precisamente hablando de amar al mundo. Hace ya 3 semanas, esta es la tercera enseñanza al respecto y me gustaría continuar con ello para que lo que aprendemos aquí o lo que aprendamos aquí en esta noche nos lleve a tomar decisiones respecto a lo que hacemos, decisiones respecto a la manera de vivir, a lo que hacemos cotidianamente, a las cosas que tienes que hacer. Y no te veas como una persona religiosa que resiste al mundo porque el mundo es Babilonia y porque el mundo es el pecado. Y aún resistas a tu propia familia o a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. No, que resistas al mundo y al sistema de este mundo. Y que seas un ejemplo y luz para aquellos que te rodean, tu familia, tus amigos, tus compañeros del trabajo, tus vecinos, que puedas ser luz en medio de tinieblas. Pero no porque nos aislamos en una burbuja de religiosidad, pero tampoco en un libertinaje o en un ¿cómo se dice? Des, Ay, se me fue la palabra, algo así como despilfarro, pero no es despilfarro, eh, desparpajo, algo así, se me fue la palabra, la tenía aquí y se me fue, perdónenme por eso. Bueno, que no caigas en ese libertinaje que te hace creer o te hace pensar que no importa cómo vivas, no importa cómo vivas, estás bajo la gracia, tienes la gracia de Dios, la gracia te salva, eres salvo por aquí a la eternidad, entonces no hay nada que preocuparse, no hay nada que corregir, no hay nada que cambiar, ya somos como somos, el Señor nos ha ayudado, entonces tampoco pretendemos que vivir en ese libertinaje del que habla el apóstol Pablo cuando habla de que si estamos bajo la gracia, entonces pecaremos deliberadamente porque estamos bajo la gracia, porque la gracia nos ayuda, porque la gracia nos levanta, nos cubre y nos libra del pecado. Y el mismo apóstol Pablo se contesta: de ninguna manera, el pecado ya no tendría que estar o no tendría que tener cabida en nuestras vidas. Así es que con esa intención o con esa razón queremos hablar de este tema. Es importante que lo sepas, no para estar en el extremo de la religiosidad o el legalismo, porque ahora para muchos cristianos, todo es pecado. Casi quisieran que el Señor viniera ya hoy para llevárselos y no seguir contaminándose con este mundo perverso y malvado. Y por el otro lado está el cristiano light, el cristiano que no importa cómo vivas, al final eres salvo. No, creo que esos dos extremos, en ambos extremos está el error y está la equivocación. Pero no pretendo yo ponerte las reglas del cristianismo y decirte es que el cristiano tiene que ser de esta manera. No, no, no. Creo que ese trabajo corresponde al Espíritu Santo y puede el Espíritu Santo tratar directamente contigo y poner en tu corazón el discernimiento, la capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal, poder llamar las cosas buenas buenas y a las cosas malas malas, decir esto es pecado y llamarlo por su nombre y llamar las cosas buenas en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y poder participar de todo, como lo dice el apóstol Pablo, sin condenación, sin culpa, sin religiosidad, pero no cometiendo el pecado, no cometiendo el error de caer en el pecado deliberadamente. Entonces, esa es la intención de este mensaje. No pretendo marcar las reglas de tu vida. Me gustaría, sobre todo de las personas que amo y las personas a las que aprecio mucho y que tengo interés en ellos, me gustaría decirle esto no, esto sí, esto no, en base a mi experiencia, porque ni siquiera es así como que Dios me dijo, porque ese es otro grave error, usamos el nombre de Dios en vano, atribuyéndole palabras a Dios que Dios nunca dijo, o mensajes a Dios que Dios nunca habló, o restricciones que dice, Dios dice en su palabra, y lo sacamos un texto fuera del contexto para hacer una condenación a las personas que apenas están tratando de empezar o de acercarse al Señor, creyendo que a través de esta condenación los liberamos o los hacemos santos. Pero bueno, entonces partiendo de esto que comentábamos, de la primera carta de Juan, del capítulo 2, que es lo que nos dice la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. De aquí partimos en la primera, la segunda y en esta tercera enseñanza.
Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces aquí es donde entramos en conflicto porque nos centramos solamente en la primera parte del versículo 16, cuando dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo. Y entonces decimos todo lo que hay en el mundo. Y pensamos cuando decimos todo lo que hay en el mundo, entonces es todo, porque así lo decimos, ¿no? Cuando hablamos de otras cosas donde menciona la palabra todo, entonces decimos, es todo, hermano, todo, todo, Dios te dará todo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Y entonces decimos, todo es todo. Y como usamos esa referencia para referirnos a todo, también en este texto usamos el todo lo que hay en el mundo. Y entonces el gran conflicto en el corazón del cristiano que trata de acercarse a Dios, que trata de buscar a Dios, se encuentra con este texto donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, y entonces ahí pensamos en, hermano, todo lo que hay en el mundo, los celulares, el internet, la televisión, el cine, las vacaciones, el trabajo, todo lo que hay en el mundo. Y te puedo asegurar que en este mundo hay religiones, hay organizaciones religiosas que se han aislado o han pretendido aislarse de todo lo que hay en el mundo. Viven como si vivieran en tiempos de la colonia, de la conquista, sin tecnología, sin cosas del mundo, sin televisión, sin internet, y viven apartados de todo el mundo porque buscan de alguna manera alejarse de las cosas del mundo, tomando como base este texto, que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Porque así termina el texto, empieza diciendo porque todo lo que hay en el mundo, y luego continúa al final diciendo no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si no viene del Padre, no lo queremos, porque es del mundo. Y todo lo que hay en el mundo no viene del Padre. ¿Podríamos acaso separar? ¿Podríamos acaso quitar cuáles cosas son del Padre y cuáles cosas no son del Padre? Si nos fuéramos a ese punto o a ese extremo de ser estrictamente legalistas o estrictamente pegados a una interpretación bíblica literal, ser literalistas de la palabra y tomar este texto como algo literal y decir, entonces, nada de lo que hay en el mundo, todo lo que ha sido creado por el hombre es del mundo. Y entonces el hombre ha creado cosas como la tecnología, como la luz eléctrica, como los vehículos, en fin, cualquier cosa que te imagines que el hombre pudo haber creado, entonces es del mundo, y como es del mundo, no proviene del Padre, Dios no lo creó el hombre, entonces eso es lo que hay que dejar, o es lo que hay que hacer a un lado. Y entonces ahí es donde entramos en conflicto porque qué cosas sí podemos participar y qué cosas no. Tendremos que retomar lo que dice el versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la instrucción es no amar las cosas. Esa es la instrucción, no amar las cosas que están en el mundo, ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. La instrucción de Dios para nosotros es no ames las cosas del mundo, no ames al mundo ni lo que hay en el mundo, porque estas cosas, el que ama, si alguno ama al mundo, continúa diciendo Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces entramos a otro conflicto. Entonces no tengo que amar a las personas del mundo porque ellas están en el mundo. Y caemos en una contradicción porque se supone que tenemos que amar al mundo, tenemos que amar al prójimo. Y es muy claro el apóstol Juan al decir las cosas que están en el mundo. El problema, hermano, el problema literal de esta situación de amar al mundo es el apego que tenemos por las cosas. Estamos acostumbrados a viajar con un equipaje supercargado. Nos importa nuestro carro, nos importa nuestra casa, de qué tamaño es el carro, de qué tamaño es la casa. Nos importa cuánto dinero tenemos en el banco, qué ropa traemos, si es de moda, el tipo de corte de cabello, el tipo de atuendo que traemos. Es importante todo. La apariencia en este mundo es importante porque eso determina el tipo de persona que eres. Pero eso lo establece el mundo, no Dios. Y entonces empezamos a amar las cosas del mundo. Nos afanamos por tener las cosas que este mundo tiene. Nos afanamos por divertirnos como el mundo se divierte. Recién hace unos días mis hijos tuvieron unos días de descanso y estuvimos aquí en casa con ellos
Y decíamos, ¿qué hacemos? Vimos televisión, vimos series de televisión, pero llegó un momento en que decimos, ya no queremos ver televisión, hay que hacer algo. Y nos pusimos a jugar juegos de mesa que tienen mis hijos desde que eran niños. Y nos pusimos a jugar juegos de mesa y nos pasamos horas y horas jugando con ellos. Terminó el juego y no nos afanamos por quién ganó, por quién perdió, o quién fue el primero en ganar, quién fue el último en terminar. No nos afanamos por eso, simplemente pasamos horas de diversión tranquilamente con un juego del mundo. De hecho, jugamos Monopoly empresarial, ni sé cómo se llama, donde todo es dinero y jugamos y nos divertimos y la pasamos muy bien y nos reímos y al final terminó el juego, guardamos todo y no nos quedamos pensando quién había ganado, quién había sido el mejor, quién había acumulado más dinero, cuánto dinero habíamos acumulado, porque no nos afanamos por eso. Creo que ese es un ejemplo acerca de estar en el mundo y no amar las cosas del mundo. El problema es cuando se vuelve un afán en tu corazón las cosas de este mundo, el estatus social, la imagen, el título, la presencia, la persona, el tipo de ropa, el tipo de carro, todo eso que se vuelve un afán en nuestro corazón porque se vuelve una competencia, se vuelve una manera de alcanzar un estatus o un reconocimiento, que eso es precisamente lo que nos advierte el apóstol Juan, de no amar al mundo. Entonces no deberíamos de tener ningún problema por estar en este mundo, de comer las cosas que hay en el mundo y usar la tecnología que está en este mundo. Realmente el problema está en amar las cosas de este mundo. Y eso es lo que genera el conflicto en muchos cristianos, porque no alcanzamos a discernir hasta dónde amar, hasta dónde esforzarme por tener un mejor carro que el que tengo ahora, por tener una casa más grande de la que tengo ahora, por irme de vacaciones a un lugar mejor de lo que me fui el año pasado y disfrutar con mi familia en mis vacaciones en ese lugar especial o ir a descansar por algunos días y se vuelve una lucha en nuestro interior de qué tanto deberíamos de participar de eso, qué tanto deberíamos aceptar esas oportunidades, esas bendiciones o no aceptarlas, ser parte de ellas o decir esto es del mundo, no lo quiero y lo rechazo. Ese es el problema. El problema es que no sabemos hasta dónde podemos participar, hasta dónde podemos disfrutar de estas cosas que están en el mundo, hasta dónde podemos permitir que estas situaciones o estas cosas que vivimos cotidianamente en este mundo nos lleven a tomar decisiones y esas decisiones sean en base a la voluntad de Dios o sean en base a nuestra propia voluntad. Ese es el problema. El problema real en nuestro corazón, el problema real en nuestras vidas, no es que estemos en este mundo, ni que hagamos las cosas o participemos de algunas de las cosas que están en el mundo. Claro, tenemos que ser muy claros, porque aquí parece, entonces podemos participar de todo, pastor. Creo que ese es el punto al que quiero llegar en esta noche. El tener que esperar que alguien me diga qué sí y qué no puedo hacer. Para empezar, eso ya es un problema. Si no puedo discernir, si no puedo distinguir entre si está bien o está mal, si lo debo hacer o no lo debo hacer, ese es el problema. Y eso es lo que nos lleva a la gran diferencia de opiniones, a la gran diferencia dogmática y doctrinal que hay a lo largo del mundo o al ancho del mundo, en todas las iglesias que tenemos temor de Dios o que buscamos a Dios. Entramos en ese conflicto. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Ahora, yo entiendo que en muchas ocasiones sentimos alivio cuando alguien nos dice, cuando no sabemos qué hacer y alguien nos dice por dónde ir. Por supuesto que es un alivio extraordinario, maravilloso que alguien te aconseje para evitar el dolor o evitar el sufrimiento o evitar la pérdida de tiempo. Por supuesto que es maravilloso que alguien te diga eso. Sobre todo cuando vas empezando en el camino del Señor, es bueno que te acerques a tu pastor y le digas a tu pastor, tengo dudas al respecto, y el pastor podría orientarte respecto a algunas decisiones que podrías o necesitarías tomar. Pero tienes que avanzar al punto donde tu vida tienes ya la capacidad, tienes ya la madurez para decidir por tu propia cuenta, para decidir por ti mismo que sí, que no. ¿Hasta dónde puedes aceptar las palabras de Pablo cuando dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene? ¿Cuándo sabes tú qué es lo que te conviene y qué no te conviene? Porque hay cosas que te convienen y no las haces, y hay cosas que no te convienen y las haces. Y tenemos ese conflicto todos, no te estoy señalando a ti en particular, pero todos tenemos ese conflicto en qué cosas deberíamos hacer y qué cosas no. Sobre todo hoy en día, cuando la generación más joven
nosotros quizás los de mi edad y los de mi generación, quizás ya vamos en un avance ya de ciertas decisiones, ya estamos a una altura de la vida donde ya las decisiones las tenemos tomadas y los errores nos han hecho aprender para no volverlos a cometer, seguramente, pero hay una siguiente generación que está siendo influenciada para no ayudarle a decidir, sino más bien o impulsar a esta generación a dejarse llevar por sus emociones, por lo que siente y decidir emocionalmente, decidir a través de lo que siente en lugar de lo que su razón y su entendimiento y las evidencias le puedan mostrar para tomar mejores decisiones. Tampoco en una cerrazón dogmática, en un pensamiento cerrado donde dice, no, yo solamente lo que me dice la razón, y no somos empáticos, no tenemos compasión, no entendemos a otras personas, tomamos decisiones sin mirar las consecuencias, somos estrictamente rígidos en cuanto a lo que implica a otras personas, no nos importa lo que le pueda pasar a otra persona siempre y cuando la decisión que tomamos sea estrictamente legal o estrictamente apegada a los hechos. Y nos olvidamos que somos seres humanos y que eso también puede ayudarnos a determinar qué decisiones tomar. Entonces no se trata de ser religiosos, no se trata de ser legalistas, no se trata de ser estrictamente liberales o progresistas. Se trata de ser centrados en el camino del Señor conforme a su palabra, y eso precisamente es lo que dice el apóstol Juan. No améis las cosas del mundo. Y en cuanto a las cosas del mundo, el apóstol Juan complementa en este texto diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, y complementa a todo lo que hay en el mundo, lo complementa con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, no solamente son las cosas del mundo, porque decimos, no, yo no amo al mundo, ni las cosas que están en el mundo, eso es para los débiles, carnales, pocamente espirituales. No, no, yo ya soy espiritual, yo no amo al mundo. Y entonces hacemos otras cosas, como buscar la vanagloria de la vida, ser lo suficientemente famosos o reconocidos por los demás, lo que estamos haciendo, por cómo vivimos, sino también buscamos los deseos de los ojos, no buscamos el pecado en sí, pero nuestros ojos lo disfrutan o anhelamos con nuestros ojos las cosas que otros tienen y vivimos amargados porque cómo es que aquel pagano, mundano, filisteo, incircunciso tiene la riqueza y la abundancia, yo que soy un hijo temeroso de Dios, siervo del Altísimo, vivo en miseria y en pobreza, y entonces mis ojos producen una envidia en el corazón que no practico esa mundanalidad por las cosas mundanas, pero mi corazón está amargado y me la paso criticando a todo el mundo inconverso, diciéndoles que son hijos del diablo, porque mi corazón está amargado, vivo amargado porque no tengo todo lo que quisiera tener y no vivo con libertad, porque quisiera tener una vida disfrutando de ciertas cosas, pero mi religiosidad no me lo permite, y entonces juzgo a aquellos que lo disfrutan, juzgo a aquellos que lo tienen, juzgo a aquellos que viven los beneficios de este mundo, y yo me quejo por no tenerlo a través de mi amargura y la condenación que ejerzo sobre ellos. Entonces terminamos en el mismo lugar que aquellos que aman las cosas del mundo. Así es que, y podría seguir en esto, pero quiero avanzar hoy. Perdónenme si divago un poco en la enseñanza que tengo para ustedes, pero necesito ir aterrizando ya este mensaje. Se me va el tiempo. Así es que mientras aprovecho para saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión. Gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí, por dejar su like, por acompañarnos en las transmisiones y dejar sus comentarios. De verdad, a veces quisiera saber a todos los que nos están viendo en vivo, en directo, y estos dispositivos a veces no nos los permiten. Pero gracias a todos. Dejen su like, dejen sus comentarios. Yo lo estaré leyendo. Créanme, trato de, aquí por eso me ven que volteo para acá, porque tengo una computadora que trato de que se actualice lo más pronto posible y me permita ver quiénes están viéndonos, quiénes ya nos dejaron su like, quiénes nos dejaron sus comentarios y saludarlos. Pero si no te menciono, si no te saludo, como lo digo siempre, no es mala intención, es solamente el hecho de no poder ver que ya pasaste por aquí, ya nos dejaste un like, ya nos dejaste un comentario. Ténganme paciencia, por favor, pero a todos los comentarios, todos los likes, los agradecemos mucho, y agradecemos también que compartas este video. Te mando un fuerte abrazo, Olga, Ischel, Vero, Francisco, por ahí vi a alguien más que ya no sé quién es, pero a todos, Rodolfo, gracias Rodolfo,
y pues, quienes nos acompañen. Si no mencioné a alguien, otra vez ofrezco mis disculpas. Dios les bendiga, gracias. Gracias a todos, bendiciones. Bueno, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, continuando con esto de amar al mundo, porque es importante que podamos discernirlo. Hermano, si solamente nos leyéramos los 10 mandamientos y te dijera, hermano, pégate los 10 mandamientos para que no ames las cosas del mundo, debería ser suficiente para nosotros, pero entiendo que somos medios tercos a veces. Yo me incluyo entre esos tercos porque quisiéramos que nos dieran más detalles de la información y no solamente nos dijeran los 10 mandamientos, queremos más detalles, queremos más especificaciones respecto a qué sí y qué no. Bueno, como lo dije al principio, necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir. Y para esto podríamos ir por ese lado acerca de la revelación que necesitamos para poder discernir. Necesitamos revelación. Puedes tener conocimiento acerca de las cosas del mundo, qué cosas hay en el mundo, de cuáles cosas participar y no, pero no podrías distinguir con claridad si no tienes revelación. Hablaba de esta condición en la que el mundo trata de someternos, tratando de meternos a su sistema para que nosotros caigamos en la trampa del sistema de este mundo y seamos sujetos a las condiciones que el mismo mundo pone para que nosotros vivamos en esos términos. Pero la Biblia nos enseña que no pertenecemos al mundo. El mismo Señor Jesús oró al Padre diciendo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y esto te debe quedar clarísimo, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De hecho, somos como Jesús es, como lo dije hace 8 días, somos como Jesús es ahora, así somos nosotros hoy. Así es que no somos lo que el mundo dice que somos. Por eso chocamos con el mundo y por eso tenemos tantas diferencias. Y por eso no deberíamos de caer en la trampa del mundo cuando dice, no tiene nada de malo, participa. No te va a pasar nada, participa. Todo el mundo lo hace, participa. Y no tengamos el discernimiento. Necesitamos el discernimiento, necesitamos poder tomar decisiones con sabiduría. Necesitamos poder decidir con sabiduría. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Si algo necesitamos, y nos debe quedar clarísimo, a ti y a mí, no, y es importante que lo recuerdes, puedes tener todo el conocimiento bíblico que te puedas imaginar, ser un erudito de la Biblia en este mundo, ser la persona que más conoce de la palabra de Dios y que más memorizadas las escrituras las tiene y conoce dónde está cada texto y sabe y tiene el conocimiento de lo que dice y cuál es la etimología y cuál es la exegesis y cuál es la homilética y la hermenéutica y la apologética bíblica y tener todo el conocimiento que se requiere para un estudio teológico completo y ser un gran predicador, un gran orador del mensaje de la palabra del Señor, pero no tener revelación. Puedes ser un gran conocedor de la palabra y no tener revelación. Puedes conocer del principio al final la Biblia y no tener revelación. Si algo le sucedió a los hebreos, es precisamente que no tenían revelación. Cuando Jesús vino, a pesar de conocer todas las profecías, el Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, conocían todas las profecías acerca del Mesías y lo esperaban. Estaban esperando al Salvador de Israel. Y resulta que cuando aparece el Salvador, no tuvieron revelación porque el exceso de conocimiento que había en su corazón les había endurecido. Entonces, no se trata de tener todo el conocimiento bíblico y todas las ciencias teológicas para poder entender las escrituras. No solamente necesitas eso, sí lo necesitas, sí hace falta, sí ayuda, te puedo decir con sinceridad, ayuda muchísimo, sobre todo cuando enseñas la palabra. Tener el conocimiento ayuda, pero necesitas la revelación. Necesitamos tener revelación de las palabras. Necesitamos revelar que se nos sea revelado Cristo. Necesitamos que nos sea revelado Dios. Necesitamos que nos sea revelado el Espíritu Santo, que nos sea revelado los principios y fundamentos escriturales que nos permitan vivir con plenitud la vida que Jesús nos ha ofrecido.
No solamente se trata de una religiosidad, no solamente se trata de cumplir con la religión, no se trata solamente de cumplir con la tradición que te enseñan cotidianamente, con los dogmas que te enseñan en tu congregación. Necesitamos revelación. Bendito sea Dios por los pastores, por los predicadores, por los evangelistas, profetas, apóstoles, por todos los ministerios que están dentro de la iglesia, que se esfuerzan en encontrar esta revelación para compartirla con la iglesia. Y dentro de la iglesia puedes recibir esta revelación ya digerida, masticada, asimilada en la vida del predicador, para que cuando la comparte contigo tú puedas recibirla como algo más claro, como la misma palabra nos enseña acerca de Apocalipsis. Cuando hablamos de Apocalipsis, estoy leyendo un libro del pastor Hans que es maravilloso. Ahora que salga a la venta se los recomiendo. Pero el pastor Hans habla de la revelación y menciona algo que me parece interesante en este libro. Y dice el pastor Hans, cuando hablamos de Apocalipsis, inmediatamente pensamos en la destrucción del mundo. Decimos, ay, Apocalipsis, no, el fin del mundo, Apocalipsis zombie, Apocalipsis con terremotos, Apocalipsis con huracanes, y luego Hollywood que nos llena con tantos Apocalipsis. Ya creemos que hablar de Apocalipsis es hablar del fin del mundo. Pero la palabra Apocalipsis significa revelación, que te es quitado el velo, que te es mostrado aquello que estaba oculto. Entonces, lo que tenemos miedo al Apocalipsis o hablar de Apocalipsis porque decimos es el fin del mundo, cuando realmente lo que nos está mostrando el libro de Apocalipsis es lo que Dios diseñó. La conclusión de toda la historia bíblica termina en Apocalipsis. El final de la historia bíblica termina en Apocalipsis. Por supuesto, no es el final de la humanidad porque viene la eternidad, pero es el final de la historia, de lo que Dios construyó desde el Génesis y que nos va mostrando cómo ha ido Dios caminando con la humanidad para mostrarse a sí mismo, para revelarse Él a la humanidad y que tenga esta relación el ser humano. Tiene que haber una revelación, dice el apóstol Pablo. Por medio de Jesús nos ha sido revelado lo que antes estaba oculto para los judíos, para aquellos que no querían entender, para aquellos que tenían cegado el entendimiento, nos ha sido mostrado por medio de Jesús. Y por medio de esta revelación que Jesús trajo al mundo y que trajo a cada uno de nosotros, hoy nosotros podemos tener relación con Dios, comunión con Dios, podemos orar al Padre, podemos buscar en la palabra de Dios, podemos compartir nuestra fe y podemos depender en una esperanza completa y sin vergüenza o sin engaño, una esperanza en Dios acerca de que Él cumplirá todo lo que dijo que haría. Y esa es nuestra confianza, en eso confiamos, tenemos esa confianza en Dios de que Él cumplirá lo que dijo. Bueno, entonces necesitamos esta revelación. Dice el apóstol Pablo, ya nos ha sido revelado, hay una revelación de las Escrituras, hay una revelación de lo que dijeron los profetas, hay una revelación, se está quitando el velo, ha sido mostrado a través de Jesucristo todo aquello que antes no era entendido. Y por eso tú y yo necesitamos esta revelación, este discernimiento para poder entender lo que es el mundo y lo que no es el mundo. Podríamos pensar que todos en este mundo somos susceptibles al mundo, es decir, todos podríamos ser influenciados por el mundo y el mundo podría seducirnos de alguna manera y caeríamos en las trampas del mundo y seríamos más mundanos que salvos o más mundanos que santos por causa de que caemos en las trampas del mundo. Y eso podríamos decir que todos somos vulnerables a eso y que todos podríamos caer en esas trampas. El ejemplo, miren, hay dos personajes en la Biblia que conocen a Dios, que son profetas, que hablan de Dios y muestran a Dios al pueblo que los rodea. Y sin embargo, los dos tienen entendimientos distintos acerca de Dios. Uno tiene la revelación y el otro solamente tiene el conocimiento. Y para no entretenernos en esos textos, puedes leerlo en el libro de Números. El primero de ellos es Balaam. Balaam es un profeta que sabe de Dios, conoce a Dios, que ha oído de Dios, que sabe quién es Dios y lo busca. Balaam busca a Dios. Viene este rey a pedirle a Balaam, maldice a la nación de Israel. Y Balaam le dice a los mensajeros que mandó este rey, les dice, déjenme consultarlo con Jehová. Él sabe que hay un Dios, Jehová. Él sabe que necesita consultarlo, que necesita orar a Dios, necesita conocer a Dios. Necesita consultarlo con Dios y conocer la voluntad de Dios respecto a aquello que le están pidiendo. Balaam ora a Dios y Dios le responde. Y le da el entendimiento a Balaam y le dice, no vayas, no maldigas a mi pueblo porque yo lo he bendecido, así es que no maldigas lo que yo bendije. Y Balaam es seducido
por la oferta que le manda a hacer el rey. Mira, Balaam, tenemos estas riquezas para ti, pero ven y haz lo que te estamos pidiendo. Y aún sabiendo Balaam quién es Dios, y aún conociendo Balaam la voluntad de Dios, fue en contra de Dios y fue en contra de la voluntad de Dios a hacer lo que él quería hacer para quedarse con toda esa plata y con todo ese dinero que le habían mandado, con todos esos regalos que le habían dado, porque él amaba esas cosas y no amaba a Dios. El otro ejemplo es Moisés. Moisés es un hombre que creció durante 40 años bajo una cultura egipcia. Moisés fue educado bajo la cultura egipcia. Moisés fue y recibió las instrucciones de los dioses egipcios y cómo se adoraban y cómo se veneraban y cómo tenían que presentarse los sacrificios y cuáles eran sus nombres y cuáles eran las funciones de estos dioses egipcios. Moisés lo sabía. Moisés estaba regido por las leyes egipcias. Por eso cuando asesina a un capataz, tiene que salir huyendo porque sabe que la sentencia por ese delito era la muerte. Así es que huye para no ser asesinado, se escapa, va a la tierra, ahora ya sabe que él es hebreo y va a una tierra esperando encontrar refugio a ver si puede ser perdonado. Y resulta que estando en esa tierra, lejos de toda la cultura que aprendió y todo el conocimiento que tuvo, supo del Dios de los hebreos, también supo de ellos porque ellos tenían un Dios, los hebreos tenían a su propio Dios, además de adorar a los dioses egipcios, pero ellos tenían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ese también lo tuvo que conocer, porque se entera que él también es hebreo. Bueno, no es que conociera a Dios, tuvo que saber la información acerca de este Dios. Tan es así que cuando llega a la tierra de su suegro y está ahí y se le enciende la zarza que no se consume y Dios le habla, él entiende que es el Dios de los hebreos. Ahora tiene no solamente la información y el conocimiento de quién es este Dios, ahora tiene una revelación de Dios. Y el corazón de Moisés cambia completamente. Y ahora se vuelve un hombre que tiene un amor apasionado, un amor indescriptible hacia Dios. Moisés está completamente convencido de que Dios le habló desde la zarza, este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le habló y que lo tomó a él como libertador del pueblo de Israel. Hay una gran diferencia entre Balaam, los dos, Balaam y Moisés profetizan, Balaam y Moisés conocen a Dios, Balaam y Moisés van delante del pueblo para bendecirlo o maldecirlo, pero la diferencia entre uno y otro es que uno tiene revelación de Dios y el otro no la tiene. Aún de que Dios le habló, aún cuando Dios le mostró, aún cuando Dios se manifestó a él a través de la burra que él montaba para decirle, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Aún cuando la burra le habló, Balaam estaba tan ensimismado en el tesoro que iba a recibir que no pudo percibir la revelación que Dios le estaba mostrando o no pudo entender la manera en que Dios se le estaba revelando a él. Ese es el problema que genera en amar las cosas de este mundo. La oferta de este mundo es que ames al mundo, no que ames a Dios. La oferta de este mundo es, mira, tengo más para darte yo de lo que Dios te pueda dar. Tengo más para ofrecerte yo, hablando del mundo, de lo que Dios pudiera ofrecerte. Pero además, si Dios te lo ofreciera, Él no te lo puede dar porque Él está tan lejos de ti que no te lo puede dar. Yo estoy cerquita, yo estoy aquí, te lo puedo dar inmediatamente. Balaam no consideró la revelación, la manifestación, la muestra de la existencia de Dios y la manera en que Dios le habló, no lo consideró como algo a quien escuchar y que seguir. Él había puesto sus ojos en los tesoros que le estaban ofreciendo de este mundo y no consideró los tesoros que Dios tenía para él. Moisés no. Moisés vio la revelación de Dios, tuvo una revelación de Dios y dejó de amar las cosas de este mundo. Y empezó a caminar en el sentido del propósito y del llamado que Dios le había hecho en base a la revelación que le había dado. Por eso necesitamos revelación. Podríamos pensar en este conocimiento de Balaam sin revelación y las consecuencias que esto tiene. O podríamos pensar en el conocimiento de Moisés y la revelación y las consecuencias que esto tuvo. Moisés se volvió el libertador de Israel, pero no solamente eso, fue escogido, apartado de parte de Dios para ser uno de los mensajeros en el tiempo de Apocalipsis, hablando de revelación.
porque él fue uno de los que se le reveló el Señor. El otro es Elías, a quien también se le reveló el Señor. Y en ambos casos, los dos tuvieron no solamente el conocimiento de Dios, sino la revelación del Eterno. Así es que, si nosotros no logramos distinguir esta diferencia entre conocimiento y revelación, tú podrías tener conocimiento, como lo hay en muchas iglesias, como lo hay en muchos predicadores, como lo ves mucho en internet seguramente, de estos que se levantan y señalan y acusan acerca del pecado en la iglesia, acerca de la maldad de los predicadores, acerca del pecado que hay en los congregantes y la manera en cómo visten y parecen paganos y parecen mundanos, y todos estos señalamientos porque es conocimiento, y hablan del conocimiento, y hablan de lo que saben, de lo que han aprendido, de lo que conocen, y de lo que ellos enseñan incluso en sus congregaciones, pero no tienen la revelación de Dios. Entonces, de nada sirve que pudiéramos establecer, como lo dije hace un momento, establecer una lista o hacer una lista delante de ti y decirte, pues hermanos, estos son los pecados que usted no debe de hacer. Hermano, no ame al mundo, y estas son las cosas de las que no debe participar. No vaya al cine, no vaya a las fiestas familiares, no participe de la Navidad, no participe de Año Nuevo, no celebre esto, no celebre el otro, no se vista de esta forma, no se pinte de esta forma, no se pinte el cabello. Podemos hacer una lista de todas las cosas que no tienes que hacer y de todas las cosas de las que no tienes que participar. Y quizás entre más larga la lista parezca que somos una iglesia más espiritual, porque eso parece que entre más larga es la lista, parece que son más espirituales. Y hoy podríamos señalar, incluso podríamos ocupar este foro para, en lugar de compartirte un mensaje, podríamos ocupar este foro para señalar a todos los predicadores que hay en internet, que sigo a muchos y veo a muchos, y decir, este predicador está dando una falsa palabra, y este otro es mentiroso, y este otro es falso profeta, y este es lobo disfrazado de oveja. Y podríamos usar este foro para eso. Pero ¿de qué me sirve a mí tener ese conocimiento y señalar todas esas cosas si no tengo la revelación? Necesitamos la revelación de lo que Dios quiere para tu propósito, para mi propósito. ¿Qué es lo que Dios me mandó a hacer a mí? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí que haga a través de este foro, a través del tiempo que tú me regalas y que me prestas tus oídos para que yo te deje un mensaje que pueda cambiar tu vida? En lugar de presentarte el escándalo del momento o la noticia del momento para que tú te escandalices y digas, ay, sí, ese predicador es del diablo, y te enfades con ese predicador porque es un mal predicador. Podríamos hacer eso. Podríamos invertir tiempo en señalar los errores que hay dentro de la iglesia, pero lo que queremos hacer es invertir el tiempo en llevarte a buscar, a anhelar, tener la revelación que el Espíritu Santo te pueda dar para que tú mismo puedas discernir y puedas tomar la decisión. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí lo participo, esto no lo participo. Esto ya me estoy enfrascando en ello. Estoy amando mucho esto. No puedo participar de esto porque no me edifica, porque me está sacando de mi relación y mi comunión con Dios. Conozco a Dios, conozco su amor, conozco su misericordia. Me ha sido revelado su amor, me ha sido revelada su misericordia, y puedo entender que Él me ama y que Él me ha dado salvación y vida eterna. Esa es la revelación, y más cosas que el Espíritu Santo te quiere revelar acerca de la vida y el tipo de vida que deberías de vivir todos los días, todo el tiempo, en cada momento, a donde quiera que vayas, las cosas que haces, cómo educar a tus hijos, cómo aconsejar a tus hijos, cómo aconsejar a tus nietos, de qué manera guiarlos y enseñarlos, qué cosas decirle a tus hijos o a tus nietos, decirle esto, sabes qué, hijo, esto no te edifica, no tienes la edad. No tienes la edad para participar de ello, no tienes la edad, ni la madurez, ni el discernimiento para poder involucrarte en algo así, o no tienes la edad para poder tomar estas decisiones, así es que déjame a mí tomar una decisión por ti y ayudarlos. O si ya tu hijo tiene más de 30 años, poder decir, hijo, ya te toca tomar decisiones, hijo, ya te toca hacer algo por tu vida, ya te toca irte a trabajar, ya tienes que hacer algo por ti mismo, porque tienes tú el discernimiento para no ofender a tu hijo, pero sí guiarlo por el camino que él debería de ir. Y eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos que tú vivas y experimentes, que tengas la revelación de Dios, la revelación del cielo, para tomar decisiones acerca de tu vida y cómo vivir y cómo ayudar a los tuyos y a los que amas. Ok, entonces, si podemos ver la diferencia entre Balaam y Moisés, y ambos, si hay una diferencia notoria entre ellos, a veces esa diferencia no es tan visible. Y nos toca a nosotros ser entendidos acerca
de la revelación que necesitamos de parte de Dios. Es importante esto, acerca de la revelación. La Biblia nos presenta a Dios, la Biblia nos enseña quién es Dios. Y nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios es una persona que quiere revelarse a los seres humanos. Dios es un ente, un ser que quiere mostrar quién es a la humanidad que Él creó. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La intención de Dios siempre ha sido mostrarse a nosotros quién es Él. Porque esta manifestación, esta revelación que Dios hace a la humanidad puede construir, ahora Dios puede construir con esta humanidad a quien Él ha sido revelado, puede construir una relación, puede construir esta comunión que Él anhela tener con nosotros. Si Dios no se revela a nosotros, ¿cómo nosotros podríamos conocerle? Pero sobre todo, ¿cómo podríamos establecer una relación con Él? No podríamos. Podríamos tener una relación de miedo, una relación de castigo, una relación de pavor a este Dios tirano que nos quiere cortar la cabeza en el infierno. Y entonces no tendríamos nosotros realmente una revelación de quién es Dios. Solamente tendríamos el conocimiento de un Dios justo que odia el pecado, que aborrece el pecado. Y entonces no tendríamos la revelación de este Dios que nos ama y que ha dado a su Hijo unigénito para salvarnos. Si bien Dios nos muestra, la Biblia nos muestra que Dios quiere revelarse a nosotros, el ser humano no siempre ha podido captar esta revelación, no siempre ha podido percibir esta revelación de Dios. De hecho, lo puedes ver hoy en día. La gente prefiere decir no hay Dios o prefiere decir no existe Dios antes que acercarse y conocerle y que Dios manifieste esta revelación de su persona hacia ellos y que ellos puedan conocerle. Preferimos rechazarlo de entrada, preferimos no creer, preferimos apartarnos, preferimos decir Dios no existe. Porque nuestra idea es más cómoda, es más fácil rechazar a Dios que aceptar su verdad o su palabra. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 2, se me movió aquí. Capítulo 3, versículos 13 al 16. Dice la palabra. Vamos a leer desde el 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Dice Pablo, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. El apóstol Pablo habla de esta condición de los hebreos, de este Dios invisible al que no pueden ver. Hermano, Dios está en una dimensión espiritual a la que nosotros no tenemos acceso de manera natural. Necesitamos un acceso a través de lo espiritual. Así es que Dios, al ser un ser invisible de este mundo natural, necesita ser revelado a nosotros desde el mundo espiritual. Por eso la gente comúnmente no se encuentra en la calle y dice, ¡ay, Dios me habló! O de repente pasa algo y dice, ¡ay, Dios está aquí! O Dios se siente a Dios. No pueden decir eso con tanta libertad o con tanta facilidad como sucede generalmente en muchas iglesias, que a veces abusamos de eso diciendo Dios me habló o Dios me dijo o se siente a Dios como una manera de manipular en lugar de realmente mostrar la revelación de la existencia de Dios. Pero la naturaleza del ser humano no le permite ver a este Dios invisible o conocer a este Dios invisible, no porque Dios se esté escondiendo de la humanidad, sino porque la dimensión espiritual en la que Dios se encuentra hace que Dios sea invisible a nuestros ojos naturales. Pero Dios se manifiesta a través de Jesús para que podamos conocerlo. Dios se revela a nosotros o se quita el velo, como lo menciona aquí Pablo. Es quitado el velo que no nos permite ver a Dios, es quitado ese velo por medio de Jesucristo y ahora podemos ver a Dios, ahora podemos acercarnos a Él y tener acceso a Él.
esta manifestación de la existencia de Dios, esta revelación de Dios, tenemos que experimentarla para poder acercarnos a Él. Si no, no podríamos. Dios, por su naturaleza, es sobrenatural e invisible. Estaba escuchando una entrevista en estos días, no recuerdo qué día fue, pero estaba escuchando una entrevista a un teólogo y le preguntaban, ¿por qué si Dios es un Dios sobrenatural y Dios hace milagros, por qué Dios no hace milagros para que la gente crea en Él? Clásico, ¿no? Una pregunta clásica de los escépticos a los cristianos. Generalmente nos preguntan, ¿por qué si Dios existe, por qué no hace cosas milagrosas? ¿O por qué no acaba con el hambre en la tierra? ¿O por qué no se aparece y nos hace saber que Él está ahí? Y me gustó la respuesta que daba este teólogo, porque él explicaba y decía, um, el mismo Señor Jesucristo se resistió a esta exigencia de señales. Cuando se le acercaron y le dijeron, danos una señal, maestro, danos una señal de que vienes de parte de Dios. Y Jesús les dice, no les voy a dar ninguna señal. La única señal que tendrán será la de Jonás. Hablando Jesús de la resurrección. Hablando Jesús de que se levantaría el tercer día. Esa es la explicación de la revelación de Jonás o de la manifestación de Jonás, que era que él iba a morir, que iba a ser sepultado y que saldría al tercer día y que resucitaría el tercer día como una señal para que ellos finalmente creyeran. Pero ¿qué creen? Que cuando Jesús resucitó no creyeron. Entonces la mayoría de la gente que espera tener una revelación en sus términos realmente no está queriendo una revelación. Cuando le exigimos a Dios, revélate, manifiéstate, muéstrame que tú eres real, no, realmente no le estamos pidiendo a Dios una revelación. Lo que le estamos pidiendo a Dios es un argumento para seguir argumentando contra Él, seguir siendo necios y en este círculo vicioso de negar la existencia, ahora queremos otro pretexto, como lo hicieron los mismos escribas y fariseos cuando Él liberaba endemoniados y decían, en nombre del príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Están viendo las señales, están viendo los milagros, están viendo lo sobrenatural de Dios y no quieren aceptarlo. Al contrario, ahora culpan a Jesús de que es hijo del diablo y hace milagros en nombre del diablo. Entonces, realmente la gente no es que esté buscando la revelación de Dios. Y curiosamente, dentro de la iglesia tampoco está buscando conocer a Dios. Estamos esperando que desde el frente nos digan cómo deberíamos de vivir. Estamos esperando que el pastor nos diga de qué manera debemos de comportarnos, cuándo debemos de orar, cuándo debemos de cantar. Hermano, levante la mano, hermano, cante al Señor, hermano, póngase de rodillas, hermano, póngase de pie, hermano, grite aleluya, hermano, haga esto. Y realmente no estamos buscando tener una revelación de Dios, estamos esperando que nos digan cómo deberíamos de vivir el cristianismo. Cuando tú tienes la revelación de Dios, tú gritas amén sin que nadie te diga grita amén, porque te cayó la revelación de la palabra. Cuando tú tienes la revelación de Dios, tú te gozas en la alabanza porque sabes a quién estás adorando. Cuando tienes la revelación de Dios, tienes la esperanza de que a pesar de tu circunstancia, y a pesar de tu necesidad, y a pesar de tu enfermedad y tus problemas financieros y familiares, tienes la esperanza de que Dios te va a sacar de ahí porque tienes la revelación de quién es Dios y sabes que esta circunstancia o esta etapa en tu vida no es permanente, solamente es un momento para el cual Dios te está preparando para algo mucho mejor. Eso dice la Escritura y tienes la revelación de esa Escritura y por eso tu corazón se alegra en medio de tanta tribulación, como dice el apóstol Pedro, gozaos en medio de las tribulaciones. Gozaos cuando halléis en diversas pruebas, como dice Santiago. Entonces, pero necesitamos la revelación. Entonces, nos burlamos del mundo, nos burlamos de la gente que no cree en Dios, porque decimos, ay, ignorantes, no tienen a Dios. Pero dentro de la misma iglesia no nos ha sido revelado Dios, no porque nos lo estén ocultando o porque el pastor no sepa enseñar acerca de la revelación de nuestro Señor, sino porque nosotros mismos estamos tratando de ajustar a Dios a nuestra manera, acortándolo o achicándolo a nuestra capacidad de entendimiento, porque no queremos la revelación completa y total de Dios. Dios es un ser sobrenatural, Dios es un ser invisible, y sin embargo estamos esperando sentir el temblor, sentir la sacudida o sentir algo que nos haga creer que sí, Dios está ahí. Yo les digo a los hermanos en la congregación, no importa si usted sintió o no sintió temblorina, o si usted sintió gozo o no sintió, el Señor está aquí, usted lo sienta o no lo sienta, el Señor está aquí.
El Señor está en la iglesia, el Señor está en casa, porque Él lo prometió, donde 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Ahorita mismo estamos reunidos en su nombre, aunque tú estás en tu casa y cada uno de ustedes se encuentra en su hogar o en su oficina, en el transporte público, donde te encuentres, estás escuchando esta palabra y estamos reunidos en su nombre. De manera que Dios está aquí con nosotros. Dios está ahí contigo, a tu lado, esperando que tu corazón se rinda en un entendimiento, en una revelación de lo que Él es para ti y puedas confiar completamente a pesar de lo que está pasando en tu vida. Y puedas confiar en medio de toda circunstancia que Él está aquí, que Él está ahí contigo, que así como está conmigo aquí, está contigo ahí, donde estás. Y Él está obrando a tu vida para darte esa revelación de ese Dios invisible, soberano, sobrenatural, que no ves en una dimensión natural, pero que lo puedes percibir en esa dimensión sobrenatural a pesar de tu naturaleza humana y de tu condición limitada. Él puede revelarse a ti para que tú lo puedas ver. No me refiero a ver físicamente, sino puedas ver la revelación de quién es Él. Te se ha quitado el velo y puedas entender que tu Dios es soberano, es sobrenatural, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Él es Elohim, Él es el Shaddai, Él es el Jehová Jireh, Él es Jehová Sidkenu, Jehová Nisi, Jehová, en fin, todo lo que Dios es. Y puedas tener esa revelación en tu vida conforme a tu necesidad y conforme a aquello que estás esperando que Dios haga. Y que Dios se te manifieste a ti. Si tú necesitas un Dios que sana, para ti sea Jehová Rafa. Si tú necesitas un Dios que provee, puedes entender que Él es el Shaddai, o Él es Jehová Jireh, o si necesitas un Dios que te saque de un problema, Él es Jehová Nisi. En fin, puedas tener la revelación de lo que necesitas para que Dios se manifieste a tu vida y puedas ver que Él es real, que Él es Dios y que no estamos jugando a la iglesita o estamos jugando a la religión o estamos jugando a ver qué pasa. La única manera en que el ser humano puede darse cuenta de la realidad de la existencia de Dios es cuando Dios decide revelárselo. No hay otra manera, hermano. Solo cuando Dios decide revelarse a nosotros es cuando podemos enfrentar la realidad de la existencia de Dios. A lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el ser humano ha experimentado la revelación de Dios o se ha acercado a Dios solo por medio de que Dios se lo ha revelado. Podríamos anhelar, la gente anhela, la gente dice, pues si Dios existe, a ver, que se manifieste. Y hacen así como conjuros o desafíos a Dios. A ver, ahorita que aparezca, que un rayo caiga. Y tratamos de ajustar a Dios a nuestra naturaleza humana y a nuestra capacidad humana, que está súper limitadísima en entendimiento y en comprensión de lo sobrenatural, que cuando sucede algo sobrenatural, no lo aceptamos. Jesús, vuelvo al punto de que Jesús liberaba a los endemoniados y los que lo veían decían, ¡ay! En el nombre de Belcebú saca a los demonios. No entendieron la revelación, vieron los milagros, veían al paralítico o al enfermo que venía después de 38 años de estar postrado en su lecho y Jesús lo levanta y regañan al paralítico. Le dicen, ay, ¿quién te dio a ti permiso de andar cargando tu lecho en día sábado? Bueno, entonces, ¿dónde está la revelación que anhelaban? ¿Dónde están las ganas de ver? Ves a alguien que es transformado, que es bendecido y te asusta. Ahora resulta que ya es cristiano, ahora resulta que ya cree, ahora resulta que ya se porta bien. Y no lo crees porque crees que si no es en tus términos o si no fuiste tú el que lo evangelizó o que no fuiste tú el que le predicó, entonces no puede ser verdaderamente un cristiano, no puede convertirse al Señor porque no le revelaste tú a Cristo. He visto pastores, de verdad los he visto, que le dicen a sus iglesias o a sus congregantes, usted no va a sanar si usted está buscando que otro pastor ore por usted para ser sanado. ¿De verdad ese es el tamaño de revelación que tenemos? Esa es la manera como manifestamos a nuestro Señor Jesucristo, ajustado a nuestra entendimiento y a nuestra capacidad de revelación o a nuestras reglas. Necesitamos dentro de la iglesia tener esta revelación, que sea Dios revelándose a nosotros, Dios manifestándose a nosotros de su existencia, de su realidad, de su sobrenaturalidad, y que Él se revele a nuestras vidas. Es importante que podamos entender que Dios ha querido revelársele al ser humano eh, todo el tiempo. Porque ¿por qué Dios le interesaría revelarse a nosotros? ¿Por qué Dios querría darse a conocer a nosotros? Para tener una relación con nosotros. No podemos amar lo que no conocemos. Literalmente.
No podemos amar a Dios si no lo conocemos, si no experimentamos su amor, si no nos es revelado su amor. Si Él no se revela a nosotros, nosotros no podríamos conocerlo. Y Él se revela a nosotros para tener una relación con nosotros. Él quiere tener una relación con nosotros. Que seamos seres, entes, como somos, esas criaturas que Él nos hizo a su imagen y semejanza, como dice en Génesis. Mire, en el Génesis dice que Dios dijo que cada especie se reprodujera según su especie. Es decir, los perros producen perros, los gatos producen gatos. Se reproducen en gatos, se reproducen en perros los perros. Los elefantes se reproducen en elefantes. Todos los seres en la tierra creados se reproducen según su especie, de acuerdo a lo que dijo la palabra del Señor, o cuando Dios habló e hizo la creación. No vemos otra cosa. Pero cuando llegó al ser humano, al final de la creación, cuando llegó al ser humano, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Llegó el momento en que Dios quería reproducirse. Y no le dijo a los elefantes, a ver, produzcanme humanos. O a los leones, a ver, produzcanme humanos. De repente los humanos nos identificamos con los animales. No, yo soy como un león, no, yo soy como una águila, no, yo soy como el búfalo que renueva sus fuerzas. Pero no, hermano, eres un ser humano. Eres un ser humano con capacidades humanas. Eres un ser humano que tiene talentos humanos, virtudes humanas. Toda la creación perfecta de Dios mostrada en ti es el reflejo de quién es Él. Nosotros somos criaturas que fuimos la reproducción de Dios en este mundo. Dios se reprodujo en nosotros cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él se revela a nosotros dándonos a nosotros características o cualidades o virtudes que Él tiene. Él nos hizo a nosotros conforme Él es. No somos solo criaturas bajo un diseño divino. Todas las criaturas en la tierra son bajo un diseño divino. Porque además de ese diseño bajo el que Dios nos hizo, además de eso tenemos propósito y tenemos destino y tenemos razón de nuestra existencia. Y Dios quiere relacionarse con nosotros. Él nos hizo para relacionarse con nosotros, para tener una relación. Ahora, no vamos a poder tener esa relación si no nos es revelado Dios. Y como Dios se revela a nosotros, y ahora se revela a nosotros por medio de Jesucristo, es que nosotros podemos acercarnos a Él. Tú y yo podemos acercarnos a Él. Y si tú que me estás oyendo no sabes cómo relacionarte con Dios, necesitas relacionarte con Dios por medio de Jesucristo. Abrirle tu corazón a Jesús y decirle, Jesús, muéstrame al Padre. Muéstrame al Padre, quiero relacionarme con Dios, ven a mi corazón, quita mis pecados, hazme una nueva criatura, quiero tener esta nueva naturaleza que me permite tener la revelación de quién es Dios. Toda la creación es una materialización de los planes de Dios. Todo lo que Dios creó, Dios materializa sus planes. Dijera el pastor Hans Klaus Eben, dijera en su libro, no solamente sus planes, sino también hasta sus sueños. ¿Por qué no? Entonces, estos planes de Dios los materializa a través de la creación y les da un diseño específico a cada ser creado. Y definitivamente para nosotros un propósito. Así es que eh, a diferencia de toda la creación, de todo lo que fue creado, a nosotros nos dio el entendimiento, la razón, el alma, por medio de la cual tenemos una libre elección, un libre albedrío. Si Dios solamente nos hubiera creado como marionetas con las que pudiera relacionarse, entonces no estaríamos amándolo o relacionándonos con Él voluntariamente, sino que estaríamos obligados a relacionarnos con Él. Estaríamos obligados porque así nos hizo, porque así nos creó, y entonces nosotros estamos obligados a relacionarnos con Él sin que lo tengamos que entender o sin tengamos que querer o sin que tengamos que aceptarlo. Simplemente estaríamos obligados a hacerlo. Pero Dios no nos obligó, nos dio la libertad de elegir y por eso puedes ver en el mundo quien quiere acercarse a Dios y quien no quiere acercarse a Dios. Y Dios, al final de cuentas, los hizo a todos. Y aún así, todos, entre toda la creación, Dios quiere revelarse para que podamos relacionarnos con Él. No solamente, mire, podemos decir que desde que hemos sido creados, Dios busca la manera de acercarnos a nosotros y que nosotros podamos acercarnos a Él. De manera que no vivamos solamente una religión a través de los tormentos, sino que tengamos una relación a través del amor.
Y esta relación que Dios quiere mostrar para con nosotros, primero la muestra Él hacia nosotros y después nosotros devolvemos en libre voluntad o en libre albedrío el deseo de amarle y de seguirle y de aceptarle. Pero necesitamos tener esa revelación de Dios, necesitamos conocer a este Dios que se revela hacia nosotros. En el libro de Apocalipsis, perdón, tú puedes decir, pastor, bueno, ¿y todo esto de la revelación de Dios qué tiene que ver con amar al mundo? Bueno, el tema es que nosotros no podemos distinguir qué aceptar del mundo, qué no aceptar del mundo. Nosotros no podemos tener claridad acerca de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada si no tenemos una revelación de quién es Dios. Podemos tener todo el conocimiento, como les dije al principio, una lista de mandamientos, una lista de reglas acerca de lo que no deberías de hacer. Pero si no tienes revelación de Dios, terminarás haciendo algo estrictamente religioso, obedeciendo estrictamente o religiosamente a esas instrucciones, pero no lo harías por una convicción en tu corazón. Es como cuando el hijo de familia obedece al papá y a la mamá mientras papá y mamá lo miran. En el momento en que papá y mamá no lo miran, deja de obedecerlo. Te lo digo sin ser acusador de nadie. Te lo digo por experiencia personal. Mientras viví en la casa de mis padres, cuando era joven, hasta mis 18 años, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, hasta los 18 viví en la casa de mis padres. A los 18 años, cuando termino el bachillerato, me vengo a estudiar a la Ciudad de México. Mis papás están en Guerrero. Y me vine a estudiar a la Ciudad de México. En el tiempo que estuve allá con mis papás, a mí me daba temor, preocupación, cierto respeto hacia mis padres para no llegar alcoholizado o no llegar tarde. Si mis papás me decían, te queremos aquí a las 11, tenía temor de llegar a 11:30, 12 de la noche, hasta que me vine a estudiar a México. Cuando me vine a estudiar a México, lejos de la presencia de mis padres, cuando mis padres ya no me veían, entonces, pues yo llegaba tarde, decía que iba a la escuela y me iba a otro lado, eh, me alcoholizaba más frecuentemente porque no había quien me supervisara o quien revisara lo que yo estaba haciendo o cómo yo vivía. Entonces participé de muchas cosas, empecé a probar las drogas, empecé a hacer cosas que mis papás no hubieran permitido. Pero fíjense cómo son las cosas. Después de que me sentí con cierta libertad por la distancia que había con mis padres, me sentí con esa cierta libertad. Cuando regresaba a la casa de mis padres, los límites que mis papás ponían los empecé a rebasar, porque ya había probado una supuesta libertad lejos de mis padres. Pasa lo mismo con el Señor. Si yo te pongo una serie de reglas, mientras te estoy mirando, vas a cumplir esas reglas. Cuando ya no te mire, cuando no estés a mi alcance, cuando no pueda verte, entonces vas a hacer lo que se te dé la gana. En la iglesia puede ser el amor de Cristo andando, puede ser un ángel bajado del cielo, puedes cantar celestialmente. El asunto es cuando estás solo en casa, cuando nadie te mira. Ese es el tema. Ahí es donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos, agradezco su obediencia cuando estoy, pero también cuando no estoy. Cuando estoy presente, pero agradezco más cuando no estoy presente y ustedes siguen siendo obedientes. Entonces, el cristiano, somos astutos para ajustar las reglas a conveniencia y entonces, mientras el pastor me mira, soy buena gente, somos el matrimonio feliz, somos el matrimonio que se respeta y se ama cariñosamente, amamos a nuestros hijos, los cuidamos, los llevamos a la escuela dominical, estamos con ellos. El asunto es cuando ya no están en la iglesia, cuando el pastor no los está mirando. Y se nos olvida, por causa de que no tenemos revelación, se nos olvida que el que nos está mirando es Dios. Y no tenemos revelación de eso. No te estoy diciendo que vivas con miedo, que vivas atemorizado. Ay, Dios me está mirando. Ay, Dios me está viendo aquí. Ay, Dios está haciendo. No, no vivas con temor. Vive con el entendimiento de que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor para ti y que la vida plena que Él ha prometido es un cambio radical en tu vida y una nueva naturaleza, dejando la naturaleza pecaminosa y dejando, no solamente quitándote el pecado, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para eso hacer las obras del diablo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente es quitar el pecado, sino cambiar la naturaleza de pecado. Porque tenemos una naturaleza de pecado por causa del pecado de Adán y de Eva. Esa naturaleza pecaminosa es la que nos hace seguir pecando.
Y la palabra dice que necesitamos una nueva naturaleza. El Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando le habla a Nicodemo y le dice que es necesario nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. No solamente deshacernos del pecado, decir, ay, me arrepiento del pecado, me arrepiento del pecado, me arrepiento del pecado. No, necesita cambiar la naturaleza en nosotros. Pero necesitamos esa revelación. Necesitamos la revelación de quién es Dios. Y te lo pongo así de sencillo. Quiero terminar con esto. En el Apocalipsis, hablando de revelación, en Apocalipsis, en el capítulo 17 y en el capítulo 21, el apóstol Juan, que es el que escribe Apocalipsis por medio de la revelación del Espíritu Santo y la revelación de nuestro Señor Jesús, que es quien le muestra en el Espíritu todo el final de los tiempos y el suceso o lo que está por suceder al final de los tiempos, y le quita el velo a Juan para que pueda ser revelado a Juan todos estos acontecimientos. Juan escribe todos estos acontecimientos y nos cuenta en ellos cómo hay dos momentos, uno en Apocalipsis 17 y otro en Apocalipsis 21, donde Juan le es mostrado por revelación dos cosas. Una, un lugar de gran abundancia, de mucha riqueza, de mucha fama, de mucha fortuna, pero que el mismo Espíritu le llama la gran ramera o la gran ciudad. Y el otro, en Apocalipsis 21, donde el mismo Espíritu ahora lo lleva a una montaña, el otro, perdón, fue a un valle, un desierto, y ahora lo lleva en una montaña y ahí le revela la ciudad santa. Dos ciudades, la gran ciudad o la gran ramera y la ciudad santa o la nueva Jerusalén. Esta, la gran ciudad, es mostrada en un valle, en un desierto. La otra es mostrada en una montaña. Esto es importante porque una representa al mundo y la otra representa la vida en Cristo. Porque de hecho, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, habla de la esposa de Cristo. Mire, vamos a verlo para que no se quede usted solamente con la idea de lo que yo estoy diciendo. El primero vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y en lo que usted busca Apocalipsis 21, versículo 10, aprovecho para saludar a los que andan por aquí. Ichel, un abrazo. Saludos a Sarita, si anda por ahí Sarita. Dios les bendiga. Un abrazo a la familia, a todos. Ichel, gracias. Vero Huerta, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, Dios te bendiga. Por ahí también vi a Elizabeth Merino, Dios te bendiga. Y no sé quién más ande por aquí, que no alcanzo a ver a todos, pero ya algunos comentarios por aquí. Elizabeth Merino dice, gracias hermano, Dios le bendiga, es de bendición esta predicación. Gracias Elizabeth, Dios te bendiga. Ernesto Merino nos dice desde El Salvador, Dios te bendiga, pastor. Gracias Ernesto Merino en El Salvador también. Rodolfo Hernández Ramírez, debemos de estar apercibidos a la voz de Dios. Sí, el problema es que, o sea, sí, es verdad lo que dice Rodolfo, el problema es que no sabemos. Como no tenemos esta revelación de Dios, no sabemos distinguir cuando es Dios o cuando no lo es. Conozco varones y mujeres también, porque no solamente es de la exclusividad de los varones, pero conozco hermanos que se dicen cristianos, que manipulan a su familia diciéndole, Dios me habló. Dios me dijo que tú, mujer, debes de hacerme de comer así y así, 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 y que debes de quedarte así, porque Dios me habló y es sin que Dios haya dicho nada. O mujeres que le hablan a sus esposos, Dios me habló que andas haciendo esto y lo otro, y aunque no sea cierto. Puede que haya ese tipo de revelaciones, sé que las hay, sé que hay ese tipo de revelaciones, pero también hay quienes abusan de eso para manipular a la gente, a su familia, a su propia familia o a sus propios miembros de la congregación. Recuerdo una hermana que se hacía llamar profeta o que decía que era profeta, que llegaba de repente a la iglesia y decía, hermanos, así me dijo el Señor, se paraba medio culto y empezaba a profetizar y hasta que un día el pastor le dijo, hermana, cálmese, no, es que el Señor me habló y me dijo que yo tenía que decir esto. Ok, hermana, pero hay un orden dentro de la iglesia, hay principios espirituales, la profecía tiene un régimen, el espíritu del profeta se sujeta al profeta, así es que, hermana, hay ciertas reglas para profetizar en esta iglesia. Por supuesto creemos en la profecía. La hermana se ofendió y se fue a otra iglesia. Y en aquella otra iglesia a la que llegó, que conozco la otra iglesia, empezó a hacer lo mismo, llegaba y profetizaba, y el pastor se lo permitió. El pastor le permitió que se parara y profetizara cada vez que se le da la gana. La hermana terminó dividiendo la iglesia. La hermana terminó manipulando a los hermanos en la congregación y le dividió la iglesia al pastor. Te puedo hablar de eso, te puedo hablar de hermanos
líderes de la iglesia, además del pastor, hay líderes que empiezan a decirle a sus grupos más cercanos: Dios me está hablando y el pastor está equivocado, el pastor está en pecado, el pastor está mal, el pastor, vámonos hermanos, y agarran y dividen la iglesia. Eso que enseña es pecado, eso que dice es doctrina de demonios, y dividen la iglesia por medio de la manipulación, porque le hacen creer a los que lo oyen que ellos sí tienen revelación. La demás iglesia no. Yo recuerdo en una ocasión, formamos parte de una iglesia por muchos años, mi esposa y yo estuvimos en una iglesia fielmente sirviendo, trabajando para Dios, hasta que el Señor nos llamó al pastorado. Pero recuerdo que mientras estábamos en esa congregación, yo era uno de los líderes, el pastor tenía un grupo de 12 líderes, porque tenían la visión de los 12, y tenía 12 líderes, el pastor, 12 varones. Y entre esos 12 varones estaba yo. Así es que yo era parte de ese grupo principal de líderes. Y recuerdo que en las reuniones de los 12 o en las reuniones de los otros líderes, pues yo siempre hablaba. Yo decía: hermanos, ¿qué les parece si hacemos esto? Hermanos, yo recibí esto de parte del Señor, y lo ponía ahí delante de Dios. En ningún momento me gustaba hablar, me gustaba trabajar, me gustaba enseñar. El pastor me daba algunas enseñanzas para compartir con los líderes, algunas cuestiones de discipulado, algunas ministraciones en particular, y yo las enseñaba y me gustaba enseñar, siempre me ha gustado enseñar. Y lo llevo en la sangre, soy hijo de maestros, mis hermanas son maestras todas, y yo lo llevo en la sangre el poder enseñar, y me gustaba hacerlo. Así es que un día estábamos en plena reunión, en plena alabanza, y normalmente la reunión empezaba con oración, después la alabanza, después la prédica, las ofrendas y la oración, la administración, al final, ¿no? El clásico, como en la mayoría de las iglesias. Y estábamos en plena alabanza, y yo tenía mis hijos pequeños en aquel entonces. Estoy hablando hace muchos años. Mis hijos ya, los tres son mayores de 20 años. Y tenía mis hijos pequeños, y estábamos en plena reunión, y estaba la alabanza, y éramos un grupo de 12, y de ese grupo de 12, 7 hermanos de ese grupo de 12 se acercaron conmigo. Es decir, eran 8 ya. Conmigo éramos 8. Solamente 4 no se acercaron. Curiosamente, esos 4 después dividieron la iglesia. Pero bueno, estos 8 se acercaron conmigo y me hablaron. Estábamos en la alabanza y yo estaba hasta atrás de las sillas para no interrumpir, porque traía a mis hijos ahí conmigo, danzando y cantando al Señor. Entonces me iba yo con mis hijos a la parte de atrás. Y estando yo en la parte de atrás, me dicen los hermanos: hermano, ¿podemos hablar con usted? Se me acercaron los 8 y dije: ay, ¿qué pasa, no? ¿Qué hice mal? Y no, queremos hablar con usted, acompáñenos. Y le dejé a mis hijos a mi esposa, yo bajé con los hermanos, las escaleras, estábamos en un segundo piso, me bajé con estos 7 hermanos, y estábamos abajo de la iglesia, fuera de la iglesia, y los hermanos me dijeron: hermano, queremos que usted se tome el tiempo para darnos enseñanzas de la Biblia. Queremos que invertamos un día a la semana, el día que usted quiera, el día que usted pueda, a la hora que usted pueda, y queremos que usted se junte con nosotros para enseñarnos la palabra de Dios. Es que usted enseña muy bien, le entendemos todo lo que dice, es muy claro en sus enseñanzas, nos gusta la manera en que usted enseña. Me empezaron a echar flores y flores y flores. Hermano, estoy hablando de hace 20 años, quizás un poquito menos, quizás 18, 20 años, ponle. Hace 20 años, hoy tengo 52 años. Yo tenía en aquel entonces 30 años, 32 años o 34 años. Hermano, a esa edad eres un novato. Por más experiencia espiritual que tengas, eres un novato. Y te mueven las emociones y te mueven las circunstancias. En aquel entonces mi situación económica y familiar no era muy buena. Así es que si alguien venía y me decía que era lo mejor que había en la iglesia para enseñar y compartir la palabra, por supuesto que me iba a mover mis emociones y me iba a hacer sentir muy bien. No soy el mejor marido, no soy el mejor padre, no soy el mejor administrador de las riquezas que Dios me da o de las bendiciones que Dios me da, no soy el mejor trabajador, pero soy el mejor maestro de la iglesia. Entonces ese mejor podría tapar todos los baches que yo había destapado. Así es que por un momento me sentí muy bien. Me sentí bien que me dijeran todo eso. Y no fue uno, hermano, los 7 que estaban ahí
es que usted, hermano, usted enseña, no, y a mí me gustó lo que usted dijo, y me ponían ejemplos de cosas que yo dije, wow, ¿cómo se acuerdan de todo eso? Yo ni siquiera me acordaba. Y todos ellos, y me acuerdo de sus nombres, y me acuerdo de sus rostros de todos ellos. Y los 7 me dijeron, hermano, queremos que usted nos enseñe. Y por un momento me emocioné y dije, sí, claro, ¿cómo no? O sea, dentro de mí dije, es mi momento de brillar, es mi momento de demostrar que soy un instrumento de Dios. Es un momento de mostrar que Dios está conmigo. Pero en ese momento, como un balde de agua fría, con todo y cubeta, me la aventaron encima y tuve una revelación en ese momento. Puedo decir hoy, en ese momento no lo sabía, pero hoy puedo decir que tuve una revelación. Y el Señor me mostró en ese momento que lo que estaba a punto de suceder era que le iban a dividir la iglesia al pastor y que me estaban buscando a mí, estos hermanos, para dividirla. Yo iba a ser el pastor de todos ellos. Yo iba a ser el líder de todos ellos. Me estaban ofreciendo prácticamente el separarnos de la iglesia del pastor, llevarnos toda la gente que ellos tenían. Incluso uno de ellos me dijo, hermano, toda la gente que yo lidereo pueden estar con usted en las clases si usted quiere. E incluso uno de ellos me dijo, le podemos pagar. Si el problema es el dinero, nosotros podríamos cooperarnos y pagarle la clase. Sonaba tan bonito en aquel entonces, sonaba tan bien, y se los puedo decir en la cara a estos hermanos, ¿eh? Pero en ese momento sentí esta revelación de parte de Dios. E inmediatamente, hermano, yo era en aquel entonces el más joven de todos ellos, excepción de un hermano que era de mi misma edad. Pero todos los demás eran mayores que yo, todos. Y en ese momento yo les dije a los 7, están mal, se están equivocando, así no se hacen las cosas. ¿Quieren que les enseñe? Adelante. Yo trabajo para esta iglesia, trabajo para este ministerio, sirvo a este ministerio y mi vida está dedicada a este ministerio. Así es que si quieren que les enseñe, díganle al pastor. Que el pastor se entere, coméntenlo con él, pídanle a él que yo les dé una clase, el tema que ustedes quieran, yo me preparo y hablamos de eso. Pero esto que están haciendo de venir a hablarme a escondidas, de apartarme de toda la congregación para hacer este trato, para hacer este acuerdo, eso se llama traición. Eso se llama división. Y yo no voy a participar de esto. Así es que, hermanos, con permiso, nos vemos, que me doy la vuelta, pum, me subí. Jamás volvieron a hablar del tema conmigo. Jamás volvieron a hacerme la oferta. Pero a partir de ese momento, yo era el causante o era la oveja que quería dividir la iglesia. A partir de ese momento, a los ojos de los demás líderes y a los ojos del pastor de esa congregación, yo era alguien que quería dividir la iglesia. Cuando nunca, y les dije a los hermanos, esto no se lo voy a decir yo al pastor, pero se lo van a decir ustedes. Y ustedes le tienen que decir al pastor qué es lo que pasó, de qué se trata esto, para que él sepa y esté enterado de lo que ustedes están haciendo. Nunca se lo dijeron. Entonces el rumor que corría entre los líderes era que yo quería dividir la iglesia. Nunca le dividí la iglesia a mi pastor, nunca le robé una oveja, nunca le quité a un alma, nunca fui a sacar a alguien de su congregación y nunca le fui a decir a los hermanos de la congregación, ni siquiera a los que yo lideraba, ni siquiera a los que estaban bajo mi liderazgo. Les fue a decir, hermano, nos vamos de la iglesia, bye, nos vemos, vénganse todas mis ovejas, vénganse todos los que están conmigo, todos los jóvenes que ganamos, todos los líderes que ganamos, todas las células que abrimos, vénganse con nosotros, vamos a abrir una iglesia nueva porque el pastor está en pecado, o porque el pastor está equivocado, porque no nos gusta su enseñanza, o por lo que sea. Cualquier pretexto era bueno en aquel entonces, porque eso fue lo que le hicieron al pastor. Le dividieron la iglesia. Y nosotros cuando nos salimos fue varios meses, no, varios años después, como 3 años después de ese momento, que el Señor nos llamó. Yo me fui a estudiar mi licenciatura, respondí al llamado de Dios que ya había recibido yo años antes. Llegó el momento en que empezamos la iglesia y nos salimos, mi esposa, mis 3 hijos y yo. Fuimos los únicos que nos salimos para responder al llamado de Dios. Y empezamos la iglesia nosotros, en la sala de la casa. Ahí empezamos por causa de una revelación que yo tuve. Y no solamente esa revelación tuve, sino que después, unos meses después de esa invitación de estos hermanos, de estos líderes, unos meses después el pastor me confrontó y me dijo, pastor, hermano, perdón, no me dijo pastor, me dijo, hermano, por ahí me enteré que usted quiere vivir la iglesia. Le dije, caray, ¿de dónde, hermano? ¿Quién se enteró? ¿Cómo se enteró? ¿Quién le dijo? ¿Quién? No, pues el hermano fulano dice que usted quiere vivir la iglesia.
Y resulta que el hermano fulano, que dijo que yo iba a dividir la iglesia, es el hermano que le dividió la iglesia. Y se llevó a los líderes con él. No solamente a los que se habían quedado arriba, sino también a algunos de los que habían bajado a ofrecerme el liderazgo de esas supuestas clases o de esas supuestas enseñanzas. Entonces, cosas como esas son las que suceden dentro de la iglesia por falta de revelación. La iglesia sufre y padece dentro de la misma iglesia por falta de revelación. Escuchamos las voces, escuchamos las invitaciones, escuchamos las sugerencias de aquellos que nos hablan bonito a los oídos, porque nos hace falta revelación. Y en Apocalipsis capítulo 21, perdón, no lo leímos, pero se lo quiero leer. Dice capítulo 21, versículo 10, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El Espíritu lleva a Juan a un monte para mostrarle la gran ciudad santa. Ahora lea en Apocalipsis 17, versículos 3 al 5. Y me llevó el Espíritu al desierto. El primero fue llevado al monte. Bueno, perdón. En el primer texto que leímos, fue llevado al monte. Y dice que fue llevado al monte y ahí le mostró la gran ciudad santa. Ahora es llevado al desierto. Y dice, y fue llevado en el Espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia es el nombre de una ciudad. Ahora esta ciudad, estas dos ciudades que son reveladas, una es la ciudad santa, la que está revelada sobre el monte, y la otra es la ciudad que está revelada en el desierto, que es la Babilonia la Grande o la Gran Ramera. Ambas son ciudades en las que es mostrado a Juan a través de la revelación. Si una de las cosas que necesitamos como hijos de Dios es la revelación para poder distinguir lo que es santo de lo que es profano, lo que es digno de ser tomado y lo que nos perjudica, lo que es una abominación, por más bonito y adornado que esté, necesitamos la revelación en el Espíritu para poder distinguir qué sí y qué no. No solamente es lo que tu pastor te dice, esto sí, hermano, esto no. Qué bueno, ojalá tuviéramos el tiempo los pastores para poder advertirte de todas las cosas que no deberías de hacer. Ojalá pudiéramos estar los pastores contigo las 24 horas del día en la toma de decisiones, cuando estás solo, cuando estás acompañado, y poder decirte que sí y que no en cada una de las decisiones. Ojalá los pastores pudiéramos ser omnipresentes y en tus momentos de debilidad y en tus momentos de flaqueza o en desánimo o cuando tienes incredulidad poder estar ahí para animarte, levantarte los brazos y decir, hermano, tú puedes. Ojalá pudiéramos. Lamentablemente no podemos. Y por más reglas que podamos escribir o poner en papel para que tú las leas, a ver, regla 2525, ¿qué dice respecto a esto? Podríamos poner todas esas reglas, pero al final de cuentas somos tan simples los seres humanos que adaptamos las reglas a nuestra conveniencia, ajustamos las reglas a nuestra conveniencia y ponemos las cosas como nos convenga. Nos brincamos el semáforo cuando llevamos prisa. Decimos, aunque está el rojo, ay, nunca me brinco un semáforo, nunca me brinco, pero hoy sí está justificado. O sea, siempre lo he hecho bien, pero hoy está justificado que lo haga mal. Y lo mismo pasa en nuestras vidas si nosotros no tenemos el discernimiento para poder decir, esto no lo tengo que hacer por discernimiento, porque lo entiendo ahora, porque conozco a Dios, porque Dios me ha sido revelado y sé lo que Él ama y lo que Él no ama. Sé lo que Él espera de mí, cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, cuáles son las cosas que Él quiere que haga y qué cosas no quiere que haga. No porque te obliga a la iglesia, no porque la iglesia te diga, hermano, tienes que diezmar y ofrendar, porque si no le estás robando a Dios. No necesita el pastor decirte que lo tienes que hacer
O no necesita decirte al pastor que tienes que evangelizar o que tienes que predicar la palabra o que dar buen testimonio o usar las redes sociales para cosas buenas y no estar publicando cualquier tipo de cosas en tus redes sociales. No necesitas que el pastor esté como policía espiritual detrás de ti, o el pastor, o el líder, o el profeta, o el apóstol, quien sea que viva alrededor de ti, para decirte cómo debes de vivir. Necesitas la revelación de Dios, conocer a Dios, y que Dios se revele a ti, y que tú puedas entender quién es Dios para ti. No se trata de una religión, de qué iglesia vas, o cada cuándo vas, o si cumples o no cumples con todas las reglas de tu iglesia, o con todas las asistencias que tu iglesia te exige. Necesitas la revelación de quién es Dios en tu vida y lo que Él espera de ti. ¿Qué es santo? ¿Qué es profano? ¿Cuál es la ciudad santa? ¿Cuál es la gran ramera? Necesitas esa revelación. Juan necesitó esa revelación para poder distinguir la novia, la esposa del Cordero, y cuál distinguir a esta que estaba sentada en una bestia y que parecía muy atractiva, pero que al final de cuentas estaba condenada, porque eso es el mundo. El mundo está condenado, pero los hijos de Dios, los santos de Dios, estamos destinados a la gloria de Dios. Entonces, perdón, quizás no dije todo lo que tenía que decir, pero es importante que sepas, no importa si eres Moisés o Balaam, en realidad lo que importa es tener la revelación de Dios para poder distinguir, como Juan, qué es santo, qué es profano, qué está bien, qué no está bien, de qué puedes participar, de qué no puedes participar, qué está en la montaña, qué está en el desierto. Y esa revelación es lo que nos hace falta. Y necesitamos, para poder tener esa revelación, necesitamos a Cristo. Ya lo leímos antes, la revelación viene por medio de Jesús. El velo fue quitado por Jesús. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, en el momento que él estaba entregando el Espíritu al Padre, dice la Biblia que se rasgó el velo del templo y se rasgó de arriba hacia abajo. Y era para dar acceso no solamente al lugar santísimo, sino para revelar las cosas que no podíamos entender. Ahora tenemos esa revelación. Los sacerdotes anteriormente, para poder entrar al lugar santísimo, tenían que ser cubiertos por una nube de incienso para que no cayeran fulminados. Ahora tenemos acceso al trono de Dios, al trono de la gracia, por medio de Jesús, por medio del cual tenemos revelación. Yo podría seguir hablándote de las cosas que no tienes que amar del mundo. Vamos a entrar a eso, todavía no termino este tema, pero vamos a entrar a eso, a las cosas que este mundo nos dice que deberíamos de amar. Pero antes de llegar a eso, me gustaría orar por ti y pedirle al Padre que tengas la revelación espiritual, para que puedas, uno, conocer a Dios, saber quién es Dios, que le puedas abrir tu corazón al Señor y decir, ok, Señor, creo que no te conozco, creo que he practicado una religión solamente por tradición, porque me dijeron que esta era la buena, porque me sentí bien cuando llegué, pero necesito conocerte. Necesito conocer tu persona, tu poder, tu señorío, tus características, lo que tú me quieras revelar, lo que tú me quieras mostrar, porque tú vas a saber de Dios lo que Él te revele. Que Dios se revele a ti, que el Espíritu Santo te muestre por convicción, por certeza en tu corazón, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto para Dios, de lo que puedes tomar, de lo que no puedes tomar, de lo que puedes participar, de lo que no, sin temor, no por miedo al infierno, sino porque conoces a Dios. Y esa revelación que tienes de Dios te permite tener una vida en libertad. Pablo dice, todo me es lícito. Tenemos miedo a hacer ciertas cosas porque decimos, ¿será que esto es lícito? Pablo dice, todo me es lícito. Dice, pero no todo me conviene. Cuando dice todo me es lícito, es tengo permiso de hacer lo que se me dé la gana. Pero dice Pablo, pero no todo me conviene. ¿De dónde Pablo dice, esto sí me conviene o esto no me conviene? No porque le dejara una ganancia o porque le dejara un beneficio, por eso le convenía, sino porque no le edificaba o sí le edificaba, porque le ayudaba a ser un mejor hijo de Dios, un mejor testigo de Cristo, un mejor ejemplo a seguir. Tanto que el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y Pablo podría decir eso, o podía asegurar eso, porque él tenía la revelación de qué cosas sí podía hacer y qué cosas no. Y no estaba obligado a hacer todo, pero tampoco estaba limitado a hacer algo. Y eso es lo que necesitamos, tener la revelación delante de Dios de que sí y que no, que está en la montaña, que está en el valle, que está acá arriba y es santo, y qué cosa está en el desierto y es perturbador, perverso, malvado, malévolo, destructivo a mi vida. Necesitamos esa revelación.
dejémoslo aquí. Esta tercera parte vamos a terminarla aquí. Gracias a los que nos acompañan, los que nos dejan su like, sus comentarios. Estaré leyéndolos todos. Gracias. Si no has dado un like, déjalo ahí. Gracias por compartir el video, de verdad. Les agradezco tanto a todos ustedes. Sé que nos están viendo en vivo, porque aquí me parece que hay quienes nos están viendo, pero no alcanzo a ver quiénes nos están viendo. Así es que gracias en verdad a todos. Les bendigo. Gracias a Dios porque la lluvia se quitó y no se interrumpió la transmisión. Eso también lo agradecemos al Señor. Pero quiero pedir por revelación, que tengas revelación, hermano, hermana, que puedas tener libertad para decidir que sí y que no. Que Dios te ayude, que Dios te dé esa capacidad, con qué persona relacionarte, qué tipo de relación tener con esa persona, qué tipo de vida llevar, cómo experimentar el favor de Dios, cómo tomar decisiones con sabiduría. Hermano, yo no soy perfecto y yo no digo que ya todas mis decisiones son perfectas. Me equivoco en gran parte de mis decisiones, pero procuro hacer lo que a Dios le agrada. Procuro tomar la decisión que por revelación, no por, ay, Dios me reveló y mujer, esposa mía, Dios me ha revelado esto y hazme caso. No, a veces la revelación viene a través de la equivocación. A veces cuando te equivocas, pero eres entendido y abres tu entendimiento para que Dios te muestre la verdad de las cosas. Cuando te equivocas, Dios te dice, te equivocaste en esto y entiendes que no lo vuelves a hacer. Necesitamos esa revelación. Porque aprendemos por el consejo o aprendemos por el pellejo. Yo últimamente, prefiero aprender por el consejo. Y prefiero que Dios me enseñe a través de libros, a través de la Biblia, a través de mis propias enseñanzas. Que Dios hable a mi vida. Así es que vamos a orar. Vamos a orar que Dios se revele a tu vida, que te muestre quién es Él, lo poderoso y sobrenatural que es, y la gracia y el favor que te sostienen. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, porque es verdad. Queremos entender que no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Queremos entender, Señor, que no pertenecemos al mundo, aunque estamos en el mundo. Queremos tener la revelación, Padre, del por qué nosotros estamos en lo espiritual, amamos las cosas que tú amas, hacemos tu voluntad sin pretender ser religiosos o fanáticos o estrictamente superiores a los demás. Somos siervos tuyos, te amamos y pedimos, Señor, que te reveles, que nos muestres, que nos des la lección, la enseñanza de lo sobrenatural, de quién tú eres, de tu plan, de tu propósito, de tu palabra, que tu palabra nos sea revelada, que podamos leerla con ánimo, con amor, con pasión para descubrir lo que en ella está escrito y poder, Señor, ser instrumentos de tu gloria y poder ser, Señor, quienes amamos lo que tú amas. Revélate a nosotros, muéstranos lo sobrenatural, el señorío, la grandeza de tu nombre. Muéstranos, Señor, que no estamos en un juego de religión, sino que estamos viviendo la vida abundante que tu Hijo prometió y nos ha entregado. Permite, Señor, que nos sea revelado tu amor para poder entender cuánto tú nos has amado y que nuestro conocimiento explote, reviente y crezca para no conformarnos solamente a la mediocridad de un conocimiento leve, sino que anhelemos el conocimiento pleno y la revelación que tú traes a nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu. Y que podamos tomar lo espiritual y deshacernos de lo de este mundo. Crecer conforme a tu voluntad, ser más a tu imagen y semejanza. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Quisiera hablar más, tenía más cosas para decir, pero se me fue el tiempo, me entretuve en algunas cosas y les ofrezco una disculpa. De repente me emociono con algo y quisiera explicarlo. Si me hice bolas, si me enredé y esto terminó siendo una ensalada de quién sabe qué cosa, te ofrezco una disculpa, te pido una disculpa. A veces mis ideas todavía tratan de ajustarse al momento en que estoy hablando, pero la intención es que puedas recibir una palabra fresca, que te anime, que te aliente a perseverar en el Señor y a buscar a Dios. Ese es el fin de todo esto. Así es que gracias por acompañarnos, gracias por quedarte hasta esta hora. Les bendigo, Ischel, Vero, Rodolfo, Elizabeth, Ernesto, Matías, por ahí vi que llegó Matías, Olga, perdón, Olga, hermana Teresa, Olga, gracias, Olga, Teresa,
Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en esta transmisión. No sé a quién no mencioné, pero la pastora Ceci, Dios te bendiga, pastora Ceci, Ischel, Vero, Rodolfo, Sandra Galicia, Minerva, Miguel Mine, Dios te bendiga, Mine, Charlie, Charlie Dueñas, un abrazo, Jenny Díaz, un abrazo, Jenny, Víctor Ruiz, profeta, Dios te bendiga, gracias por estar aquí, Fabiola Velázquez, Dios te bendiga, Elizabeth Merino, Uribe Jorge, o Jorge Uribe, gracias por estar aquí. Rodolfo nos dice, gracias por la palabra, gracias a Dios, Rodolfo. De verdad, a veces yo podría seguir y seguir y seguir hablando y tratar, quizás entre más hablo pudiera organizar mejor mis ideas. Mis notas las tengo aquí enfrente de mí y trato de ir siguiendo la guía de lo que escribo antes de compartirlo con ustedes. Pero a veces me gana las cosas que voy recibiendo por lo que estoy leyendo, por lo que pienso, por lo que creo y espero, solo espero que puedan acomodar lo espiritual a lo espiritual, bueno, que el espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual y que la palabra de Dios les edifique. Al final, créanme que lo que estoy buscando no es tener eh, la predicación de moda o la predicación del momento y emocionarlos a todos, sino realmente quiero dejar una palabra que les ayude, que cuando ya pase el tiempo, que cuando avances en el Señor, esta palabra te recuerde quién eres en Cristo, qué es lo que eres en Cristo y cuál es tu propósito en Cristo. Eso es lo que buscamos y esperamos que así sea. Así es que bendigo tu vida, gracias por acompañarnos. Estaré leyendo sus mensajes, dejando por ahí un like a sus mensajes. Gracias por estar con nosotros. Lo invito el próximo jueves. Estaremos aquí este jueves que viene, jueves 27 de julio, a las 8:30 de la noche. Vamos a estar orando por tu necesidad, por tu familia, por los enfermos, por los milagros que estamos esperando ver. Así es que el próximo jueves nos vemos aquí en Si Tan Solo. Es un episodio más de este tiempo que ocupamos para dar una breve enseñanza y orar por sus peticiones. De todos modos oramos, aunque no crean que nos esperamos hasta así tan solo para poder orar por sus necesidades. No, oramos ya de entrada por sus necesidades. Ocupamos ese tiempo para abrir la fe, para abrir la expectativa de fe y que puedan ustedes creer en lo sobrenatural y esperar algo extraordinario de parte de Dios. Estamos viendo milagros, estamos viendo cosas maravillosas, testimonios de parte de Dios en la gente de la comunidad Manto Nuevo, en gente que no es parte de la comunidad Manto Nuevo, pero que nos escriben y nos dicen, esto pasó, oraron y esto sucedió, tenemos este testimonio, Dios ha obrado, la palabra edifica. Entonces, creo que Dios nos ha puesto aquí para bendecirlos a ustedes. Y como lo he dicho antes y hoy lo vuelvo a retomar, si no tienes una iglesia donde congregarte, no te estoy sacando de tu iglesia, ¿eh? Si tienes una iglesia, asiste a tu iglesia, ve a tu iglesia. Pero si no tienes una iglesia donde congregarte y hace tiempo que no te acercas a una congregación, congrégate con nosotros. Congrégate aquí en la comunidad Manto Nuevo. Mándame un mensaje, dime, pastor, ¿cómo puedo hacer para formar parte de la comunidad Manto Nuevo? Y aventamos el manto hasta donde te encuentres. Lo hemos aventado hasta Estados Unidos, lo hemos aventado hasta Sudamérica, lo hemos aventado hasta diferentes partes del país. Así es que podemos extender el manto de la comunidad Manto Nuevo hasta donde tú estés, dándote cobertura, cobijándote como parte de la comunidad, por supuesto con lo que esto implica, que es el cuidar tu caminar, el orar por ti, el cercar tu vida espiritual a través de nuestras oraciones, como una cobertura que extendemos de parte de este ministerio. Pero si ya asistes a una congregación, ve a tu iglesia, sirve en tu iglesia, evangeliza, comparte, lleva hermanos nuevos, gente nueva a la congregación. Sé parte del trabajo que tu pastor está haciendo. Edifica la congregación en la que estás. Sirve al Señor ahí donde estás. Pero si no tienes donde congregarte, necesitas un lugar. Y aquí en Manto Nuevo te abrimos los brazos. Eres bienvenido. Solamente ponte en contacto conmigo. Solo yo estoy extendiendo este manto. Yo como pastor me refiero como parte de la congregación, extiendo este manto, soy el pastor de la congregación y asumo esa responsabilidad de dar cobertura a quien nos la solicita. Te bendigo tu vida, bendigo tu familia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el jueves, 8:30 de la noche. Estaremos aquí en Si Tan Solo. Y el próximo domingo tenemos Cena del Señor en la comunidad Manto Nuevo y en el templo. Empezamos a 10:30. Si quieres estar con nosotros, domingo 10:30 en la comunidad Manto Nuevo. Y la transmisión empieza un poquito tarde, como 12, 11:30, 12 por ahí está el pendiente. Empezamos con la transmisión del servicio del domingo.
Los bendigo, gracias por acompañarnos, ya me callo, tengan una bonita noche, Dios con todos ustedes y nos vemos la próxima. Bendiciones, bye.